Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta, muy honrada de estar participando con ustedes en la Semana Nacional de Educación Financiera 2021, en este maravilloso evento organizado por la Conducef. Y me siento muy contenta y muy honrada de estar aquí con ustedes para compartir la conferencia Finanzas para Jóvenes. Y a mí me gusta ponerle finanzas para jóvenes de 15 a 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos. Obviamente esta conferencia está dirigida más bien a personas entre 15 a 30 años, pero me encanta siempre decir que la juventud es un estado mental, así es que si ven los consejos que les voy a decir aquí, muchachos, chicas, señores, señoras, sí es para personas de 15 a 30 años, bueno, los tips financieros y algunas de las problemáticas financieras que vamos a ver aquí, pues no son exclusivos de este rango de edades, sino que encontramos personas de mayor edad que pueden estar en algunos de estos supuestos que vamos a ver en la primera parte de la conferencia, que es los famosos ¿sabías qué? Y los tips y consejos financieros de aplicación inmediata, bueno, son dirigidos para jóvenes, pero a todos de la edad que tú tengas te va a poder servir. Así es que voy a comenzar. Siempre me gusta comenzar mis conferencias con el famoso ¿sabías qué? Para mí, los sabías qué indican datos estadísticos, indican realidades que pueden estar reflejando tu vida personal o no, pero refleja la vida y la situación financiera de la mayoría. Así es que voy a ir dando estos sabías que, proporcionándote la fuente de esta estadística, de este dato duro. Y vamos con el primer sabías que, y es que sabías que la educación financiera no forma parte de los planes de estudio formales. Creo que si yo en este momento pudiera preguntar en el salón, ¿quién de ustedes ha tenido alguna materia de educación financiera tal cual desde la primaria hasta la universidad? Me podrá levantar la mano 5, 2, 3, 4 personas, pero les aseguro que es menos del 5% de la audiencia. Aquí Mateo ya me está levantando la mano y gracias Mateo por participar. La mayoría de las personas no recibimos educación financiera formal porque no forma parte de los planes de estudio formales desde la primaria hasta la universidad. E incluso, fíjense que yo tengo muchos alumnos y muchas alumnas que están actualmente en nivel maestría y aún que su carrera o su licenciatura y su maestría sea de carreras relacionadas con áreas económico-administrativas. Yo estudié contaduría y una cosa es que te enseñen las finanzas corporativas o analizar estados financieros de una empresa y otra cosa muy diferente es la aplicación a tus propias finanzas personales. Así es que la educación financiera no forma parte de los planes de estudio formales y por eso es que es real que existe un hueco educativo en esta materia en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo. Yo me he dedicado, mi tesis de maestría fue precisamente elaborar un programa de educación financiera con aspectos psicológicos y emocionales, porque yo después de estudiar contaduría y después de trabajar en bancos, estudié psicoterapia gestalt y desarrollo humano. Y quiero decirle, muchachos, que tuve que estudiar muchísimo, muchísimo sobre la educación financiera en el mundo para poder tener este marco teórico de mi trabajo de tesis. Y les puedo decir que hay países que van un poco más avanzados que nosotros en México, pero que la educación financiera es un tema del cual adolece la mayoría del mundo en sus planes de estudio formales. Vamos con el sabías que número 2, y es que
¿Sabías que en algunos países del primer mundo el principal obstáculo para la enseñanza de la educación financiera ha sido, ¿quién te puedes imaginar tú? A ver, ¿quién me puede decir? Estamos aquí con el chat, déjenme poner el chat. ¿Quién me puede decir, jóvenes, quiénes de ustedes creen que han sido el primer obstáculo para la enseñanza de la educación financiera? Este estudio, si quieren, váyanmelo poniendo en el chat, yo los voy a ir leyendo. Esto fue un evento que organizó Visa, es un evento que hacen de educación financiera, y aquí estaba el director de un banco de Japón diciéndonos que en Japón ellos ya estaban teniendo avances muy importantes en cuanto a la educación financiera formal en el plan educativo nacional, pero a que ni saben quiénes eran el principal obstáculo para la enseñanza de la educación financiera. Aquí nos dice, Horacio nos dice los papás, el entorno. Fernando Cortés dice, ¿por qué es importante la inclusión financiera en los jóvenes? Ahorita te lo contesto, Fernando. La mentalidad del gobierno, María José dice, nosotros mismos. ¿Quién más, muchachos? ¿Quién más creen que es el principal obstáculo? Bueno, ha sido, no lo digo en la actualidad, de acuerdo a ese estudio, en un país como Japón, específicamente en ese estudio, en ese país, ¿quién creen ustedes que han sido el principal obstáculo para la enseñanza? El sistema educativo, el gobierno, no hay quien lo enseñe, los intereses, dice Martín, los profesores, efectivamente, Etienne, los profesores. Fíjense que en Japón, en esta exposición que tuvo el director de este banco, explicaba que ya estaban diseñados los programas, ya los estaban distribuyendo en la educación básica, en la primaria, en las escuelas, pero que los que estaban poniendo obstáculos para dar esa enseñanza a los niños, a los jóvenes, eran precisamente los maestros. Y al momento de investigar por qué se estaba dando esto, porque si la labor de los maestros es enseñar y es educar, ¿cómo era posible que el principal obstáculo estuviera siendo los propios profesores? Pues ¿saben cuál fue la respuesta? Que los propios profesores, al no tener educación financiera y al no tener una vida financiera sólida y exitosa, pues en psicoterapia hay una frase que nosotros usamos, muchachos, que dice que lo que te choca, te checa, o que tú no quieres hablar de algo que te duele. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si a estos maestros precisamente no tienen una vida financiera sólida, estable, exitosa, si además es un tema que no dominan y que no fluyen con él, bueno, enseñarlo es algo que no disfrutan, es algo que no les gusta. Así es que estando en un país como Japón, en instituciones que ya se habían encargado de diseñar estos programas educativos y en un país donde se estaba colaborando en varios niveles del gobierno y de las escuelas en llevar ese conocimiento a los niños y a los jóvenes, pues resulta que las principales responsables de no llevar ese tipo de educación a los alumnos fueron los propios maestros. Vamos con el sabías que número 3, y este es un estudio de Facebook. Este es un estudio de Facebook. La principal preocupación para las jóvenes y los jóvenes de 25 a 35 años de edad es no tener deudas. Beatriz, pero ¿cómo es que es Facebook? Bueno, muchachos, yo no sé si ustedes lo sepan, pero Facebook hace análisis semánticos, es decir, de las palabras que utilizamos en nuestras conversaciones en Facebook. Así es que ellos tomaron la palabra dinero en las conversaciones de jóvenes de 25 a 35 años de edad y querían saber cuál era la segunda palabra que se repetía más en relación a la palabra dinero y se dieron cuenta que era la palabra deuda. Y de ahí
hicieron todo un análisis exhaustivo de las palabras que se estaban repitiendo, de los problemas o de las emociones relacionados con el dinero, y ahí determinaron que la principal preocupación para jóvenes de 25 a 35 años es no tener deudas. La mayoría de los jóvenes no tiene conocimiento, bueno, de los jóvenes y de los adultos, no tienen conocimiento de una regla de finanzas personales básica, importantísima, crucial, que yo te voy a pedir que tengas muy en cuenta, que es que no debes de destinar más del 30% de tus ingresos. Pon mucha atención, no debes de destinar más del 30% de tus ingresos al pago de tus deudas. Quiere decir que todos nosotros, muchachos, tendríamos que tener un registro mensual de cuánto estamos destinando de nuestro ingreso para el pago de las deudas, para poder llevar así un conteo de nuestro nivel endeudamiento. Y si de tus ingresos, por ejemplo, si tú ganas 10,000, no deberías de destinar más de 3,000 mensuales al pago de tus deudas. ¿Qué deudas? Pues de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tu situación de vida, que si pagaste el teléfono, si estás pagando el carro, si te compraste ropa, si estás comprando alguna televisión, no deberías de destinar más del 30% de tus ingresos al pago de las deudas. ¿Por qué estamos hablando de los jóvenes? Bueno, pues porque en esta edad de 25 a 35 años es cuando la mayoría de ellos empiezan a utilizar la tarjeta de crédito o compran el primer departamento, incluso están terminando de pagar sus estudios universitarios o su maestría. Entonces, la mayoría de los jóvenes es en esta edad cuando empiezan a acercarse ya de manera real a sus finanzas personales y a la utilización del dinero. Ahora, pongan mucha atención, muchachos, y es que no toda la deuda es mala, ¿de acuerdo? De hecho, varios de ellos consideraban que un síntoma de éxito financiero era no tener deudas, y eso no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque existen dos conceptos de deuda. Una es la deuda buena, otra es la deuda mala. La deuda buena es aquella deuda que nos ayuda a hacer crecer el patrimonio. Por ejemplo, un crédito para la adquisición de un bien raíz, en el que se espera que ese bien raíz aumente de precio a través del tiempo por efecto de la plusvalía. Pero también existe el concepto de deuda mala. Deuda mala es cuando tú adquieres a través del crédito cosas o servicios que no van a incrementar su valor a través del tiempo, ni que tampoco van a ayudar a aumentar tu patrimonio neto. Aquí el problema es que la mayoría de los jóvenes que fueron, que fueron ayudaron o colaboraron a través de sus conversaciones para esta estadística, pues ni siquiera tenían el concepto de deuda buena, deuda mala. Así es que si tú eres una persona que no está endeudada para nada, y ni siquiera tienes tarjeta de crédito, no tienes crédito de auto, no, nunca has pedido ningún crédito y tú crees que eso está súper bien, quiero decirte que no necesariamente es así, porque incluso tú no vas a crear un historial crediticio. Y si más adelante tú necesitas del crédito para comprar bienes o servicios que van a aumentar de valor a través del tiempo, no vas a tener un historial, no vas a tener un historial a través del buró de crédito, y eso podría limitar tu crecimiento financiero también. Entonces, es muy importante que tengas muy claro este concepto de no debes de destinar más del 30% de tus ingresos al pago de deudas, y tener muy claro este concepto de la deuda buena y la deuda mala. Vamos con el cuarto ¿sabías qué? De la tarde del día de hoy, muchachos, y es que sabían que la ley actual de pensiones en México cambió el 1 de julio de 1997. Para todos ustedes
que no trabajaron de manera formal, o yo sé que muchos de ustedes incluso en esta etapa es que estaban naciendo. Si me pueden poner su edad, se los voy a agradecer, pero fíjense muy bien, muchachos. Esta ley cambió el 1 de julio de 1997. Quiere decir que las personas que fuimos dadas de alta en el Seguro Social con la ley 1973, podemos tener todavía acceso, fíjense, aquí está 15, 16, 17, 15, 18, 25, 17, súper, gracias jóvenes, 21, 31, me lo sospechaba, 25. Quiere decir, muchachos, que cuando la ley cambió, Jesús tiene 40, 47 tiene Horacio, 20, Mateo tiene 10, Eric tiene 17, Alberto tiene 28. Pues fíjense, muchachos, que si la ley cambió en 1997 y estamos en el año 2021, pues quiere decir que todos los que tengan 24 años hacia abajo ni siquiera habían nacido. Y muchos de los que me están diciendo ahorita, pues tenían 15, 16, 10 años y eran niños o todavía no trabajaban de manera formal. Diana Pérez, Diana, tú y yo tenemos 50 años, puede ser que tú estés dada de alta en el Seguro Social con la ley anterior, pero lo que les quiero decir con esto, muchachos, es que la ley actual de pensiones cambió el 1 de julio de 1997. Quiere decir que la mayoría de las personas que están conectadas a esta conferencia ya están con la ley actual de las AFORES. Y es bien diferente la ley 73 con la ley del 97, que es la que nos rige actualmente. La ley del 73, muchachos, que es antes del 1 de julio del 97, permitía que todavía las personas que estamos dadas de alta con esa ley tengamos acceso a una pensión vitalicia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegue el momento de nuestra jubilación podremos tener una pensión hasta que muramos, y eso depende de varios factores, como por ejemplo cuántas semanas cotizamos, con cuál salario nos vamos a pensionar, la antigüedad que tenemos dada de alta en el Seguro Social, y de eso va a depender nuestra pensión hasta el día que muramos. Sin embargo, ustedes y las personas que fueron dadas de alta después del 1 de julio del 97 están con la ley de las AFORES. ¿Qué quiere decir? Que el dinero que tú ahorres a lo largo de tu vida laboral, si es que trabajas en el ámbito formal, ¿cierto? Que es lo que quisiéramos que todos hicieran. Bueno, ese dinero que tú ahorraste, cuando llegue el momento de tu jubilación, te lo van a dividir en cantidades mensuales y es lo que tú vas a tener al mes. Y si se te acaba, se te acabó. Solamente vas a poder tener acceso a una pensión mínima garantizada, que si ustedes no lo saben, jóvenes, al momento de ahora, ¿sí? en el aquí y en el ahora, y eso gracias a la ley que cambió el año pasado, pues esa pensión máxima garantizada, muchachos, es de $200 al mes, es decir, alrededor de 4,200 pesos mexicanos. Entonces, con esa cantidad, ustedes y yo sabemos que no va a ser suficiente y que no te vas a poder mantener con esa cantidad, muchachos. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque muchos de ustedes están viendo ahora jubilarse o pensionarse a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus abuelos, y ustedes los ven que van a recibir una cantidad de dinero y piensan que ustedes se van a pensionar igual, y eso no es verdad, porque ellos se están pudiendo pensionar así porque estuvieron dados de alta antes de que la ley cambiara. Entonces, ¿cuál es la solución para ustedes? Educación financiera, que conozcas los diferentes mecanismos que hay para poder ahorrar a través de planes privados para el retiro en aseguradoras, a través de fondos de inversión, de renta fija, de renta variable, a través de bancos, de casas de bolsa, de fondos de inversión, de operadoras de fondos de inversión, a través de otro tipo de activos como pueden ser bienes raíces o negocios.
Entonces, muchachos, lo que necesito que quede muy, muy, muy claro en este momento es que ustedes sean conscientes de que así como ustedes ven a sus mayores que se están pensionando el día de hoy, a ustedes ya no les toca porque la ley cambió el 1 de julio de 1997. Por eso es que tenemos que ser más inteligentes y más informados. Vamos con el sabías que número 5, sabías que número 5. Este es un estudio que salió en el periódico El Economista hace algunos años, en donde decía que los asuntos relacionados con el dinero eran la causa número 1 de divorcios y separaciones en las parejas en México. Pero, ¿qué crees? Esa estadística, después yo me di a la tarea de investigarla antes de la pandemia, que yo he dado conferencias en varios países del mundo, y esta estadística se repite en países como Perú, Colombia y Argentina, además de México. Así es que, muchachos, yo sé que varios de ustedes son muy jóvenes, todavía no viven en pareja. Sé que algunas de las personas que están aquí ya viven en pareja y se estarán diciendo a sí mismos con razones que me he peleado con mi pareja por dinero, con razones que no nos podemos poner de acuerdo. Y es que esto es una realidad, muchachos. Al no tener educación financiera, ni ellos, ni ellas, ni ellas, ni con, o sea, no importa, ¿sí? Si es ella con ella, él con él, ella con él, eso no importa. La cuestión es que ahí la estadística no queda, sino se demostró que cuando una sola persona dentro de la pareja es la desorganizada o mal administrada, esa probabilidad de que esa pareja se separe aumenta un 40%. Imagínate, un 45% de que esa pareja se separe por asuntos relacionados con el dinero. Entonces, muchachos, el aprender educación financiera no es solamente algo que debería de interesarte a ti en tu vida personal, a tus papás por su vida personal, por la vida familiar y porque no quisieran ellos que tú tuvieras una separación en el momento en el que tú llegues a tener una relación de pareja simplemente por educación financiera o por falta de educación financiera, sino que además esta es una estadística que honestamente a todos nos debería de ocupar mucho porque tiene que ver con la familia, ¿sí? Con tu familia, mi familia, con la familia que todavía no tienes, con la familia que yo tengo, con la familia que quieres formar. Así es que el poder hablar de finanzas en pareja es todo un tema. Ahora, vamos con el sabías qué número 6. Muchachos, a mí me encanta hablar de finanzas para jóvenes. Créanme que mi pasión y mi propósito de vida es la educación financiera para las mujeres y para los jóvenes. Y la conferencia del día de hoy se llama Finanzas para Jóvenes. Mi alegría de estar aquí con ustedes es porque la educación financiera, muchachos, literal, gracias a tu juventud, puedes ganarle tiempo al tiempo. Miren, la frase que más se repite cuando yo doy mis cursos de educación financiera es: Beatriz, ¿cómo me hubiera gustado saber esto hace 10, 15, 20, 25 años? Si yo hubiera sabido esto a los 20 o a los 30, otra cosa de mi vida financiera sería el día de hoy. Y ustedes están en esa edad, muchachos. La mayoría de ustedes, si se educan financieramente, si tienen el enfoque correcto, si empiezan a aplicar las claves que vamos a ver en la segunda parte de esta conferencia, literal van a ganarle tiempo al tiempo, porque en vez de tener esta educación y empezarla a aplicar a los 20, 25, 30,
De otra manera, tú lo empezarías a hacer a los 40, 50, 60, 70. Siempre se pueden hacer cambios en tu vida financiera, pero la gran maravilla de las finanzas para jóvenes es que ustedes pueden ganarle tiempo al tiempo. Y voy con el séptimo, ¿sabías qué? Este estudio es Carlos Ponce. Si ustedes no lo conocen, búsquenlo. Carlos Ponce es un maestro de análisis bursátil en México, tiene más de 5 libros escritos y en uno de esos libros que se llama Estudiar y trabajar no es suficiente, es estudiar, trabajar y no me acuerdo la tercera palabra, no es suficiente, ¿sí? En ese libro viene una estadística súper reveladora, muchachos. ¿Sabías que de cada 1,000 habitantes en Estados Unidos que son financieramente activos, 600 participan en algún instrumento relacionado con la bolsa de Nueva York? Pero en México, de cada 1,000 habitantes y de cada 1,000 personas activas financieramente, solo 4, incluso llegamos al 3,81, es decir, menos de 4 invierten en algún instrumento relacionado con la bolsa. Esto, muchachos, tiene un impacto importantísimo en el crecimiento de tu patrimonio. Te lo voy a enseñar en una de las claves que vamos a ver adelante. Si tú todavía tienes miedo, tienes susto porque la bolsa de valores es un mundo que te suena muy ajeno, bueno, pues quiero decirte que espero a través de esta conferencia poder derribar alguno de esos mitos y enseñar con algunas gráficas. Entonces, si tú no has escuchado de educación financiera, ¿qué es la educación financiera? Bueno, si no has escuchado hasta ahora que estás en la Semana Nacional de Educación Financiera, quiero decirte que es algo supernatural. ¿Por qué? Porque como no existe en el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, la mayoría de nosotros no sabemos que la educación financiera son 4 pilares. Un pilar tiene que ver con todo lo relacionado con el ahorro, es decir, en qué momento se ahorra, que no es al final del gasto, sino es cuando se recibe el ingreso. Las bases del consumo inteligente y responsable. Es muy importante también entender el efecto de los impuestos y el efecto de la inflación en el manejo de tu dinero, porque hay varios instrumentos de inversión, y lo digo así, porque sí son de inversión, pero al quitar y restar la inflación y los impuestos, en realidad te quedan tasas de cero o te llegan a quedar rendimientos negativos. Entonces, muchachos, eso realmente no ayuda mucho para mantener el valor adquisitivo de tu dinero. El segundo pilar es la inversión. Así es que si tú no tienes conocimiento sobre fondos de inversión o planes privados de retiro o nociones básicas de inversiones en bienes raíces o nociones básicas de los ETFs, por ejemplo, y de cómo tú puedes invertir a través de oro, plata, litio, a través de ETFs, bueno, te hace falta conocimiento en inversión. Previsión, ese es el tercer pilar. Eso tiene que ver, es lo que tiene que ver con el mundo de los seguros. Hay que entender el mundo de los seguros, jóvenes, como una forma de cuidar tu patrimonio. Muchas personas, muchas familias ven la previsión como una forma de gasto, cuando en realidad los seguros lo que hacen es proteger tu riqueza. Ahora que estamos en la época de COVID, que todos hemos conocido algún familiar o algún amigo que se ha enfermado gravemente de COVID, bueno, muchachos, si esa persona tuvo que ser internada en terapia intensiva, y no necesariamente con un ventilador, sino en terapia intensiva,
3 semanas de terapia intensiva te puede salir en más de $1,000,000. Quiere decir que si tú estás ahorrando y ahorrando y ahorrando y ya llegaste a tener tu primer millón, pero no tienes un seguro de gastos médicos y alguien se enferma o viene algún tipo de accidente, mucho de ese dinero que con tanto esfuerzo y sacrificio tú has ahorrado, se te puede ir por no tener cultura de la previsión. Y el cuarto pilar de la educación financiera es el manejo de la deuda. Precisamente el manejo de la deuda de manera inteligente, de manera responsable, saber cómo funcionan las tarjetas de crédito, saber cuál es la diferencia entre una tasa de interés simple y de interés compuesto, saber cuáles son esos aspectos principales a considerar en un crédito de auto, en un crédito de casa, cómo puede reestructurar una tarjeta de crédito haciendo una transferencia de saldo a un crédito personal. En fin, son muchas cosas que tenemos que ir conociendo de cada uno de estos 4 pilares. Entonces, la educación financiera es como si fuera una mesa. Si en esa mesa una de esas patas está coja, pues tu mesa se va a desbalancear y tu vida financiera junto con ella. Por eso es importante educarte en los 4 pilares. Ahora, muchachos, al no haber una educación financiera formal, pues lo que tú sabes de tus finanzas personales los aprendiste de tus papás, los aprendiste de tus figuras de autoridad, y eso, para bien o para mal, lo vas repitiendo en tu vida personal. Así es que si en tu familia habían ejemplos, ejemplos de el dinero hay que disfrutarlo ahora, no, el dinero no te vas a llevar nada al hoyo, el dinero hay que disfrutarlo en el aquí y en el ahora, y tú has llevado tu vida así, pues entonces no te extrañe que tu vida financiera actual pues no sea lo solo que tú quisieras. ¿Por qué? Porque estás repitiendo un patrón o una historia de tu familia que no necesariamente es el mejor comportamiento que tú pudieras tener dentro de tus finanzas personales. Pero es que al no haber educación, esos hábitos y esas conductas que aprendimos en nuestra familia, los repetimos de manera inconsciente en el manejo de nuestro dinero. Entonces, vamos por favor a esta última slide de esta primera parte en el que los hábitos y conductas financieras que aprendiste de esta manera, de tus figuras de autoridad, en tu familia, en tu círculo social, que no necesariamente son los mejores, los reflejas en tu pareja, en tus hijos, en tus negocios y en tu familia. Esa es la importancia también de la educación financiera, que no es que empieza y termina contigo, sino que también se traslada a otros círculos de tu vida, como tu pareja, tus hijos, tus negocios y tu familia. Entonces, voy a responder algunas preguntas que estoy viendo aquí, que me están haciendo a través del chat, antes de irnos a la segunda y última parte de esta conferencia, que son esos tips de aplicación práctica que puedes poner en marcha ya para mejorar tu vida financiera. Entonces, Martín me dice, ¿puedes dar el nombre completo de Carlos Ponce? Porque lo busqué y solo me sale un actor. Martín, es Carlos Ponce Bustos, y de hecho aquí tengo el título, lo tengo aquí conmigo, entonces si quieren se los voy a dar, muchachos. Se llama perdónenme, es que el título, el subtítulo es Estudiar, trabajar y ahorrar no es suficiente, invierte en bolsa, y el título del libro se llama Además soy empresario en la bolsa. Así se llama. Además soy empresario en la bolsa. El autor es Carlos Ponce Bustos y está publicado por la editorial Lid, L de Lalo y de Iglú, D de dedo.
Dice Valeria, ¿cómo sobrellevan las personas el hecho de que tienen que preocuparse de su pensión y a la vez de sus deudas? Pues Valeria, eso es el pan nuestro de cada día de las personas conforme vamos creciendo. Te tienes que endeudar por un monto que puedas manejar con tus ingresos y además empezar a ahorrar para tu pensión. Por lo tanto, tienes que ser muy inteligente y muy mesurado para gastar y para endeudarte, pero ese es el pan nuestro de todos los días. Pues yo te puedo decir que yo como mamá o como un adulto tengo gastos, tengo deudas y también estoy ahorrando para mi jubilación. Eso es algo que todos tenemos que hacer, ¿sí? Y lo vamos haciendo poco a poco conforme vamos creciendo. Dice, ¿qué libros, cursos u otros recursos recomiendas para aprender de la bolsa de valores? Pues Jessica, puedes empezar por los cursos de la Bolsa Mexicana de Valores. No sé si tú estás en México, pero puedes empezar por ahí. Y bueno, no es comercial, pero al final de esta plática te voy a dar un WhatsApp en donde si a ti te interesa, te podemos compartir información, pero de entrada, muchachos, la Bolsa Mexicana de Valores imparte cursos a través de los cuales ustedes pueden empezarse a acercar al mundo de las inversiones en la bolsa. También está la plataforma de GBM Plus, que en YouTube, GBM Plus es una plataforma que depende de GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Tiene un canal en YouTube donde ahí puedes empezar también a eh, a, 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 a tomar información sobre las inversiones en la bolsa. Horacio dice, no, Carlos Ramón dice, ¿cree que los multiniveles son buenas formas de inversión? A ver, Carlos Ramón, es que los modelos de redes de mercadeo no se consideran inversiones, se consideran negocios y fuentes de generación de ingresos pasivos, ¿sí? Sí, una manera de multiplicar tu dinero es a través de negocios y una de esas formas de negocios son los modelos de redes de mercadeo, pero pues ahí depende también, hay de empresas a empresas. A ver, muchachos, voy a continuar porque esta conferencia debe de durar 50 minutos y ya nos quedan solo 15. Así es que voy ahora a estas claves indispensables, 7 claves indispensables financieramente para ti que eres joven. Bueno, clave número 1, hacer un checklist de instrumentos financieros, bancarios, bursátiles y de seguros. Es decir, cuáles son los que necesitas, cuáles son los que quieres y cuál es el orden de importancia. Entonces, todos, idealmente, es conveniente que usemos una tarjeta de crédito de manera inteligente, con conocimiento, responsable, ¿sí? Pero antes de una tarjeta tenemos que tener primero una cuenta de ahorro en un banco o una cuenta de cheques en un banco. Y dependiendo de esa cuenta de banco, vamos a tener una tarjeta de débito para poder hacer nuestras compras con la tarjeta. Y en la medida en la que vamos aumentando nuestra cultura financiera y nuestro historial crediticio, es que después podemos tener un plan privado para el retiro y después podemos tener un plan de ahorro a través de un fondo de inversión. El tema, muchachos, es que muchos de los términos que estoy usando en este momento, ustedes no lo conocen y eso indica que nos hace falta educación financiera, pero lo que quiero decirte es que tú tendrías que hacer una pequeña lista de esos instrumentos que tú necesitas ir adquiriendo, ir contratando y entonces hacer una lista y tal cual ir avanzando e ir palomeando con cada uno de ellos. Siempre las listas hacen que nuestra mente esté enfocada, esté dirigida y vayamos consiguiendo esos instrumentos bancarios, bursátiles y de seguros de poquito a poco. Ahora, vamos con la clave número 2. Identificar los periodos económicos a la defensiva y a la ofensiva. Miren, muchachos, hay otro libro muy bueno que yo les voy a recomendar que se llama El millonario de la puerta de al lado.
Anótenlo muy bien. El millonario, se los voy a poner aquí, millonario de la puerta de al lado, ¿sí? En este libro se hace todo un análisis de las conductas y del comportamiento que personas que han llegado a crear patrimonios netos de más de $1 millón, pero personas que no heredaron, es decir, son personas como tú y como yo, son personas normales que llegaron a construir patrimonios netos de $1 millón. Es un libro súper, súper interesante. Bueno, en este libro nos hablan de los periodos económicos a la defensiva y a la ofensiva, ¿sí? Y cuáles son esas habilidades que tú tienes que trabajar. En un resumen, porque no tenemos tanto tiempo, te puedo decir que las habilidades para actuar a la defensiva son esas habilidades que tienen que ver con proteger y cuidar el dinero, es decir, el consumo inteligente y responsable, cómo ahorrar el dinero, cómo impactan las tasas de inflación a nuestros ahorros. Eso es desarrollar habilidades a la defensiva, defender y cuidar el dinero. Además, muchachos, es súper importante entender que hay momentos económicos a la defensiva y a la ofensiva. Por ejemplo, los primeros 10 meses u 11 meses de la pandemia en lo que se desarrollaba la vacuna, claramente era un momento a la defensiva. Teníamos que cuidar y proteger el dinero que habíamos ahorrado, ¿verdad? Aunque personas que estábamos educados financieramente, en realidad en ese momento de pandemia desarrollamos también habilidades a la ofensiva. Las habilidades a la ofensiva es multiplicar y hacer crecer el dinero. Entonces, cuando yo te hablo de que tú tienes que desarrollar las habilidades a la defensiva y a la ofensiva, me refiero con que tienes que ser muy buena y muy bueno para cuidar y proteger el dinero, y también tienes que aprender a invertir y hacerlo crecer y generar nuevas y diferentes fuentes de ingresos. Si tú desarrollas esas dos habilidades, vas a vivir sin miedo porque vas a poder tener tus finanzas personales bajo control. Entonces, mira, en este momento te estoy poniendo aquí en la pantalla una gráfica del índice Standard & Poor's 500. Si tú no sabes qué es el índice Standard & Poor's 500, es el índice que mide a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos de todos los sectores. Ahí vas a encontrar sectores de tecnología, sectores de construcción, sector de comercio, de turismo, etcétera. Entonces, aquí está, fíjate, te lo puse desde 1994. Entonces, tú puedes ver cómo sube y luego cómo vienen periodos de baja. Luego, cómo vuelve a subir y cómo vuelve a bajar. Luego, como vuelve a subir y se recupera y va rompiendo máximos históricos, y esta es una comprobación, ¿sí?, de que la naturaleza de la bolsa es, sí, volátil, sube y baja, pero que si tú la entiendes como una inversión a largo plazo, es una inversión de naturaleza ganadora. Ahora, vamos con el tercer tip, la tercera clave la tercera clave indispensable que tú necesitas comprender, y es cambiar tu mentalidad solo de consumidor o consumidora a una mentalidad de inversionista. ¿Qué es esto? Si yo les pregunto ahora, ¿quién de ustedes ha visto alguna película de Pixar? ¿Quién de ustedes ha visto alguna película de Disney? ¿Quién de ustedes ha visto alguna película de Marvel? ¿Quién a lo mejor de ustedes ha visto alguna película de Star Wars? ¿O quién ha contratado una película de, perdón, la plataforma de Disney Plus? Es muy probable, muchachos, que la mayoría de ustedes me levanten la mano, ¿sí? Eso es lo más probable, que la mayoría de ustedes me levante la mano, ¿sí? Sin embargo, si yo les pregunto, ¿quién de ustedes tiene un tipo de inversión en un fondo de inversión o en una acción directa en Disney? Es muy probable que la mayoría de ustedes
no me levante la mano como inversionista que tienes una acción de Disney o que participas de un fondo de inversión de renta variable internacional en Disney. Entonces, eso demuestra, muchachos, y si digo esto, aplica lo mismo si hablo de Costco, de Netflix, de Visa, PayPal, Mastercard. Todos somos buenísimos consumidores, pero por falta de educación financiera es que no somos inversionistas de esas empresas. Entonces, hay que empezar a cambiar la mentalidad y empezar a ver la educación financiera como esa rama del conocimiento que me puede ayudar a beneficiarme también de las utilidades y de los rendimientos que esas marcas que tú ya consumes, te pueden servir para crear más riqueza si aparte de consumirlas, también eres inversionista en ellas, ¿sí? ¿Qué pueden hacer los jóvenes para que las autoridades implementen la educación financiera en el plan de estudios para todos en general? Solicitarlo, Alfredo. Preguntar en sus escuelas y en sus universidades, oye, y además de todas estas materias que ¿me vas a dar algo de educación financiera? Quiero que me des algo de educación financiera. Los jóvenes tienen que levantar la voz y hacer saber que es un tema que les interesa. Ahora, voy con esta pequeña tablita que te tengo aquí. Es una tablita súper importante de entender. Es una tablita, ya sé que vienen muchos números, pero pon mucha atención. Si tú tienes 10,000 pesos, euros, 10,000 dólares canadienses, no importa la moneda, ¿sí? Y tú lo inviertes en un instrumento que te da solo el 2% y lo dejas ahí para que se reinviertan el capital e intereses y se reinvierte y se reinvierta, eso se llama interés compuesto. Bueno, entonces después de 40 años, fíjate, estos son solo matemáticas, muchachos. Esos 10,000 se te van a llegar a convertir en 22,000. Pero si tú aumentas tu educación financiera y en vez de acceder a un instrumento que te da el 2%, accedes a un instrumento que te da el 5%, entonces con interés compuesto, esos 10,000 después de 40 años se llegarían a convertir en 70,000. Y si tú aumentas tu educación financiera y accedes a un instrumento que te da el 8%, esos 10,000 se van a convertir en 217,000. ¿Qué depende que tú tengas educación para un instrumento de 2, de 5, de 8? Educación financiera, que conozcas los instrumentos que ofrece el banco, los instrumentos que tienen las operadoras de fondos de inversión y que te eduques y que te informes. Yo te puedo decir que con mis alumnos y mis alumnas hemos encontrado instrumentos de inversión en bancos como HSBC, como Banorte, que han dado rendimientos del 20-25% en el 2020. La mayoría de las personas no saben cuáles son. ¿Por qué? Pues por falta de educación financiera. Vamos a la clave número 4. El orden correcto para ahorrar, muchachos, no es lo que te sobra, no es lo que te queda al final. El orden correcto para ahorrar es el famosísimo págate a ti mismo primero o págate a ti misma primero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando recibas tus ingresos, no se ahorra al final lo que te sobra, se ahorra cuando recibes los ingresos y entonces después ajustas tu gasto a lo que te quedó. Entonces, por ejemplo, si tu ingreso es de 10,000, en cuanto tú recibes el ingreso, tú deberías de estar separando el 10%, ¿de acuerdo? Ese es el págate a ti mismo primero, 10%. Y si tú eres mujer, tendrías que por lo menos guardar el 12%. ¿Por qué? Porque las mujeres
7 años más que los hombres. Entonces, las mujeres vamos a necesitar más dinero durante más tiempo, muchachas. Así es que nosotras tenemos que ahorrar más porque vamos a vivir en promedio 7 años más que los hombres. Entonces, si tú ganas 10, tendrías que ahorrar el 10% que son 1,000 y ajustar tu gasto a los otros 9,000. Ya sé que van a decir, ay Beatriz, pero el dinero apenas me alcanza. Bueno, muchachos, es que ahí depende mucho del registro de gastos y por eso tenemos que hacer un presupuesto y ahí tiene que ver mucho también la disciplina. Si no te alcanza para ir a Starbucks, si no te alcanza para pedir comida en Uber Eats, si no te alcanza para ir al cine, pues hay de dos. O no vas o te pones a generar más dinero, pues para que sí te dé chance de hacer esos gastos, pero que además empieces a pagarte a ti misma primero. El págate a ti mismo primero es el ahorro que después se va a convertir en esa masa crítica que vamos a llevar a las inversiones. La clave número 5 es conocer tu temperamento financiero. Mira, yo he creado un curso junto con otra persona que se llama Jennifer Nassif, en donde hemos hablado de que existen 4 temperamentos principales. Están las personas analíticas, están las personas dominantes, están las personas sociales y están las personas pacientes, ¿sí? Dependiendo del temperamento que tú tengas, que el temperamento es desde que naces, tú ya vas a tener cierta predisposición para manejar el dinero de una u otra manera. Vas a tener una predisposición también para ser más aventada y más arrojado para las inversiones o más bien ser una persona más retraída y más temeroso. Vas a tener una visión más a largo plazo o vas a tener una visión a más corto plazo. El conocer ese temperamento financiero, el conocer el temperamento financiero de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, les va a ayudar a tener una comunicación en común, en poder establecer metas y objetivos financieros. Y esa estadística tan tremenda de que vimos, de que el dinero es la causa del 70% de los divorcios, cuando conocemos nuestros temperamentos financieros y podemos comunicarnos y hablar, bueno, pues esa diferencia irreconciliable va a disminuir drásticamente y vamos a poder negociar y vamos a poder ponernos de acuerdo. Vamos con la clave número 6, que es empieza a ampliar tus activos a tu nombre. ¿Qué son los activos? Existen 5 tipos de activos a través de los cuales tú puedes invertir y hacer crecer tu dinero. El primer tipo de activos son los negocios. Como me lo preguntaban hace un par de minutos, son los negocios en bienes raíces, son los negocios en físicos, una tintorería, una estética, y están también los modelos de redes de mercadeo. El tipo de activos número 2 son los bienes raíces. Los bienes raíces es todo lo que tiene que ver con los terrenos, las construcciones, casas, oficinas, adecuar lugares para rentar a través de Airbnb, todo eso se considera el modelo de bienes raíces. Está el activo tipo 3, que son las acciones e instrumentos bancarios, bursátiles y de aseguradoras. El número 4 son las materias primas, es decir, tierra, agua, animales, árboles frutales, aguacates, naranjas, limones, oro, plata, litio. Es decir, materias primas es todo aquello que sirve en la industria de la transformación y también el capital vivo, es decir, los recursos naturales. Y el número 5 es la educación. Y la clave número 7, que es la última, muchachos, y con esto vamos a cerrar nuestra conferencia, es entender tu juventud y la palabra riesgo de manera diferente, ¿sí? Muchas veces te dicen, no, no, no es que tú no inviertas en la bolsa porque es peligroso. No, no, no es que no inviertas en fondos de inversión porque es peligroso. A ver, muchachos, el riesgo
tiene que ver con invertir en malas instituciones, en malos instrumentos de fondos, o en malos instrumentos y administrado por personas que no tienen el conocimiento. Pero cuando tú inviertes en una buena institución, en un buen instrumento y con buenos profesionales, pues no tienes que tener miedo de que tu dinero se pierda. Otra cuestión muy importante es comprender que cuando tú inviertes, pero si le quitas los impuestos y la inflación, tu dinero queda en cero o queda con rendimientos negativos, eso es lo verdaderamente riesgoso, porque ahí sí tu dinero no está creciendo. Así es que imagínate lo que es tener el conocimiento de todo lo que acabamos de platicar. Imagínate lo que es poder tener ese conocimiento para hablar a los bancos, para poder manejar tu dinero, tus ahorros, tus inversiones, el manejo de la deuda y de previsión. Todo eso es la educación financiera y por eso es que yo me dedico a hacer esto, muchachos. No se los puedo explicar todo en una hora, ¿cierto? Pero espero que con esta conferencia tengan en su cabeza como un panorama más amplio, como un panorama más integral de a qué nos referimos con la educación financiera. Así es que acuérdate que tu escuela es solamente el principio. Tú eres la única persona responsable del camino que tome tu vida financiera y tienes que comenzar desde hoy. Así es que te doy las gracias y le doy las gracias a la Conducef por haberme invitado en esta Semana Nacional de Educación Financiera 2021 en esta conferencia Finanzas para Jóvenes. Y si alguno de ustedes, muchachos, quiere que lo demos de alta en nuestro chat de tips y consejos financieros gratuitos, aquí pueden tomarle una foto y los daremos de alta en nuestro chat de tips y consejos financieros gratuitos. Así es que, Estefanía, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Conducef por haberme invitado. No sé, es la hora justa que me solicitaron de la conferencia. No sé si quieren que hagamos preguntas-respuestas o no sé si quieren que cerremos la sesión, como tú me digas, Estefanía. Pues ahora sí que depende del auditorio. No sé si pueden escribir en el chat si no hay ningún problema para tener su sesión de preguntas y respuestas. Porque luego en unas sesiones sí se han quedado bastantes y siguen preguntando. Entonces, si tú tienes tiempo y el auditorio también, no tenemos ningún problema para seguir. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar tiempo a unas preguntas que me están haciendo aquí. Oscar Hernández dice, ¿cómo miras la amenaza del calentamiento global en relación con las finanzas? Al parecer nos estamos acabando muy rápido los recursos naturales. Pues Oscar, yo creo que depende cómo y en qué usemos el dinero. Yo creo que si usamos dinero para sembrar más árboles, para utilizar los recursos de una manera, con inteligencia y con responsabilidad, en realidad podemos hacer un círculo virtuoso. Es decir, que el dinero ayude para aumentar los recursos naturales y los recursos naturales nos ayuden para aumentar también nuestras finanzas personales. Creo que el error es cuando acabamos los recursos naturales en pro de las finanzas. Y me parece que esa es una visión a muy corto plazo, porque si acabamos con nuestro planeta, pues el dinero, ¿para qué lo queremos, muchachos? Así es que yo creo que, por ejemplo, invertir dinero en energías limpias, energía eólica, energía en paneles solares, es un dinero muy inteligente, ayudamos al planeta, disminuyen nuestros recibos, si usamos parte de nuestro dinero también para la investigación de los autos eléctricos y podemos, bueno, que la tecnología híbrida, ¿verdad?, sea más accesible a todos, pues es una manera de utilizar nuestro dinero de manera inteligente y colaborando para disminuir el calentamiento global. Entonces, yo lo que creo, muchachos, es que el dinero y las finanzas tienen que servir al ser humano y la naturaleza y no viceversa. Ese es mi particular punto de vista
Oscar, espero que sea de utilidad para ti. Es Mejía, Montserrat Mejía dice, excelente ponencia, gracias, Monse. Oscar dice, hola Beatriz, Jonathan. La misma pregunta que Kumari Ponce hizo anteriormente, ¿cómo los jóvenes podemos invertir en ese tipo de plataformas como Disney o Netflix? Jonathan, lo pueden hacer a través de fondos de inversión, pero pues necesitas aprender a invertir en fondos de inversión. Entonces, entren al canal de YouTube de GBM Plus, muchachos, o de Bursanet a través de Actinver, y ahí tienen, ahí van a tener una guía. Si quieren aprender, pueden venir, pueden venir a los cursos, pero en GBM Plus, en Bursanet, ahí lo pueden encontrar. Valeria dice, ¿qué recomienda para elaborar un presupuesto? Pues Valeria, hacer todo tu registro de gastos en diferentes categorías como renta y servicios, transporte, educación, salud, diversión y vida social, arreglo personal, es decir, dividir las categorías y poner ahí cuánto es lo que utilizas para cada una de esas categorías, eso es en gastos. Después, hacer un registro de ingresos para saber si son ingresos fijos, si son ingresos variables, y poder restarle a mis ingresos mis gastos para ver si el dinero me está sobrando, si el dinero me está faltando, y en su caso poder hacer los ajustes correspondientes. Luis dice, la aplicación GBM ayuda a la inversión y es segura. Sí, Luis, porque depende de Grupo Bursátil Mexicano, que es una institución regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entonces sí es segura. El WhatsApp para lo de las inversiones, Jessica, es este WhatsApp que te estoy poniendo aquí en la pantalla. Entre otras aplicaciones, ¿cuál recomienda? Pues está Bursanet. A ver, muchachos, ya muchos bancos tienen en sus aplicaciones la forma de invertir a través de fondos, ¿eh? BBVA también lo tiene. ¿Quién más? ¿Quién más? HSBC también lo tiene. Mateo, ¿a qué edad recomiendas comenzar a invertir nuestro dinero? Tengo 10 años. Mateo, yo te recomiendo que empieces a invertir tu dinero a partir de ya. Dile a tu mamá o a tu papá que se eduquen financieramente para que empiecen a invertir tu dinero, y cuando tú tengas 18 años de edad, entonces puedes ya que ellos te pasen el dinero y ya abrir tu contrato, porque necesitas tener 18 años para que puedas tener un contrato a tu nombre. Listo, Estefanía, están resueltas las preguntas, así es que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a la Conducef por haberme invitado. Recuerden, muchachos, que el educarse financieramente puede cambiar su vida financiera presente, futura, la de sus parejas, las de sus familias, y con educación financiera sí hay paraíso. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en esta conferencia, Finanzas para Jóvenes, y bueno, pues me despido, que tengan todos una extraordinaria tarde.